Durante la administración del alcalde Gustavo Petro se han cerrado 170 comedores que sus antecesores habían abierto para alimentar a los 16.000 bogotanos más pobres. A cambio de 20 almuerzos diarios, los beneficiarios reciben ahora una bolsa con comida cruda de las manos de un contratista especializado en reforestación. ¿Qué tal esto? Era muy buena la comidita ahí. Nosotros veníamos a recibir el almuercito ahí. Recuerdos, eso es lo único que les queda a los beneficiarios del comedor comunitario Kennedy Central en el occidente de Bogotá. Tanto los niños como nosotros de la tercera edad nos estábamos beneficiando. Más de 300 niños y niñas de escasos recursos tenían garantizado el almuerzo en este lugar, pero fue cerrado el pasado 18 de enero de 2013. Aquí todo el mundo quedó perjudicado. Y no son un colegio, son como 4 o 5 colegios que dependían del comedor. La orden de clausurar este comedor y 169 más en las localidades más pobres de Bogotá fue del gobierno distrital. A pesar de que el mismo alcalde Gustavo Petro aseguró que esto no iba a pasar durante la administración de la Bogotá Humana. No se cierran comedores, al contrario, vamos a alimentar más gente. Que eso es como un burlesco que tiene el alcalde con la gente y los niños aquí que supuestamente un derecho a la alimentación. Lo retiraban que porque supuestamente estaban haciendo mal uso de los implementos de ahí. La Secretaría de Integración Social del distrito, a cambio de cerrar los comedores, puso en marcha el programa Mi Vital, con el que reemplazó la comida que se servía en los comedores comunitarios por canastas de contingencia. El alcalde Petro hizo el anuncio. Mi Vital va a garantizar que la comida de verdad llegue al que la necesita. Y comida de verdad. Comida cruda en bolsa, sin el equilibrio nutricional que requieren los niños y las niñas. La bolsa de nada les sirve por 2 razones. Dan una libra de arroz, un frasquito de aceite, 3 cosas, ¿cierto? Pero muchos niños no van a reclamarlo porque en esa hora están estudiando. ¿Quién les va a preparar el alimento? Y la respuesta de la administración es, pues quédese en la casa preparándoles la comida. Mercado que no alcanza, ni tiene los mismos alimentos que ofrecían los comedores. Y no hay carne, no hay huevos, y esa es la alimentación que tienen los niños. La Fiscalía está investigando un contrato que la Alcaldía de Bogotá firmó reviviendo el contrato de las luces LED para los semáforos de la ciudad que se había liquidado porque el contratista no cumplió. Hasta ahora hay 4 funcionarios investigados, pero el negocio lleva la firma de Gustavo Petro. Iván Serrano. Silvia Petro firmó el documento luego de que se anunciara su destitución. Ahora la Fiscalía decide si lo vincula o no a la investigación. Este es el documento que podría cambiar la condición del alcalde Petro de denunciante a investigado. Se trata de un contrato de transacción entre la Secretaría de Movilidad y un contratista privado que se comprometió a cambiar las luces de los semáforos de Bogotá por bombillos LED. Con la firma, Petro revivió el contrato que había sido liquidado por Movilidad por incumplimientos del contratista. El documento de transacción fue firmado por el exsecretario Rafael Rodríguez, por Luis Mario Barón, representante de la Unión Temporal LED de Bogotá, y por el alcalde Petro, quien autorizó, aceptó y aprobó el contrato. En julio de 2012, el interventor, que es la Universidad Distrital, documentó los incumplimientos del contratista favorecido con la transacción. 23 de mayo de 2011, los conectores de cable de alimentación se soltaron o se sellaron al calentarse. 29 de julio de 2011, se ha evidenciado una falla grave, intermitencia en el funcionamiento de los bombillos LED en un número significativo de módulos. El incumplimiento y liquidación del contrato obligaba al contratista a devolver el dinero que había recibido de la administración. 6.000 millones de pesos, que correspondían 4.000 millones de pesos era el anticipo más los intereses que tienen que entregarle y una sanción de 1.100 millones de pesos por incumplimiento del contrato. Por este caso, la Fiscalía ya le abrió investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y a 4 de sus funcionarios. En próximos días, la Fiscalía decidirá si vincula formalmente al alcalde, quien firmó el documento 2 semanas después de que el procurador anunciara su destitución. La alcaldía de Gustavo Petro parece haber incumplido sus promesas en materia de construcción de colegios, pese a que cuando estaba en campaña en el 2011 aseguró que entregaría 100 centros nuevos si era elegido. Felipe Romero. Silvia, de los 100 prometidos, 30 quedaron en el plan de desarrollo cuando el alcalde se posesionó y solo encontramos uno nuevo, con apenas el 25% de ejecución.
Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, denunció que luego de 2 años de gobierno del alcalde Gustavo Petro no se ha podido entregar ni un solo colegio nuevo de los prometidos por su administración. Por desgracia, de esos 30 colegios nuevos, para los cuales está la plata, no hay construido uno solo. En campaña, en 2011, Gustavo Petro prometió que construiría no 30, sino 100 colegios en la capital. Son 100 nuevos colegios, ninguna alcaldía ha podido construir ni siquiera 50, la que más alcanzó fue Lucho. El secretario de Educación, Abel Rodríguez, con menos plata que el gobierno actual, construyó en sus 4 años 40 colegios. Es decir, hizo 10 colegios por año. El actual secretario de Educación, Oscar Sánchez, respondió a las críticas del concejal Flores. Ningún gobierno había invertido sus primeros 2 años tanto en infraestructura como ha invertido este gobierno. Por ejemplo, este colegio que está acá, el colegio Tomás Cipriano de Mosquera, lleva 1 mes de haber sido inaugurado. Estos son los colegios que estamos construyendo. Pero su construcción se hizo con recursos de la alcaldía de Samuel Moreno. Costó 11.000 millones de pesos, pero Sánchez lo inauguró. Hoy, la Secretaría de Educación, teniendo más recursos que nunca en su historia, está al mando de personas dedicadas a la física carreta. Noticias 1 visitó varios de los colegios prometidos por esta alcaldía y encontró que el único colegio nuevo que está ejecutando esta administración no está listo y tiene un avance de apenas el 25%. Sin embargo, el secretario de Educación de Petro insiste en que sí están cumpliendo. Hay 14 colegios que o ya se entregaron como este o se están entregando en lo que resta del año 2013 o en el primer semestre de 2014. 0 colegios nuevos construidos. Un auténtico fracaso. El presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Educación este año para la construcción de nuevos colegios es de 314.604 millones de pesos. En su campaña para la alcaldía, Gustavo Petro prometió 1.000 jardines infantiles, pero solo ha construido 1. Y en los que están funcionando hay cada vez menos servicios. Iván Serrano. Carolina, la ventana de uno de estos va directo a los cables de alta tensión, pero en este caso la Secretaría de Integración prometió revisar el peligro para los niños. Este es el Jardín Pato Pico de Oro en Suba. Allí se atienden a 63 niños entre los 3 meses y los 3 años. Está ubicado frente a una vía de buses y busetas, pero además está frente a un transformador de energía. Y cuando se abre la ventana del segundo piso, solo por unos centímetros no roza los cables de alta tensión. Hay un concepto de plantas físicas y ellos son los que lo emiten. Un memorando de la Secretaría de Integración Social dice que estos establecimientos no pueden estar ubicados en zonas de afectación por vías y líneas de alta tensión. En voz a los padres de familia de 2 jardines, se quejan porque les cerraron los establecimientos. Miércoles fuimos a llevarlos y una vez nos dijeron que había reunión, que se había acabado el jardín. Me toca sacarlos de aquí del jardín, me lo pasaron para otro más lejos. Docentes de la Secretaría de Educación ahora atienden a menores de primera infancia. Uno de ellos fue entrevistado. No tenemos la capacitación de prestarle un buen servicio a estos niños y niñas. Entre tanto, en Fontibón, a los niños de este jardín les cambiaron el horario de atención. Salían de 4 a 5 de la tarde. Ahora es de 7 a 7 y media y salen a las 2 y media. Para tener los niños no tenemos a dónde tenerlos. ¿Y usted qué hace con el niño? Me toca tenerlo en la calle. Consultada a la Secretaría de Integración Social, respondió que el transformador no representa un peligro porque en el segundo piso no ubican niños y se comprometieron a revisar el cambio de horarios en el jardín de Fontibón. En campaña, el alcalde Petro prometió la construcción de 1.000 jardines nuevos. En el plan de desarrollo el número bajó a 595 y a la fecha solo se ha construido 1. Uno de los mayores contratistas de la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá está calificado para recibir 2 contratos en la alcaldía de Gustavo Petro. Felipe Moreno. Silvia, Orlando Fajardo, que tuvo 19 contratos en la administración Moreno, había sido descalificado por la alcaldía de Clara López, pero los evaluadores de la nueva administración lo recalificaron y además del contrato que ya firmó, tiene otro por formalizar en la semana de Pascua. Hay que revisarlo a profundidad, porque efectivamente el nombre de esa persona aparece repetidamente en la contratación del acueducto. Según un informe de la Contraloría Distrital, Orlando Fajardo Castilla es el contratista que más ha acumulado contratos en el acueducto. En esa empresa entre 2007 y 2009 le fueron adjudicados un total de 12 contratos por un valor de 191.000 millones de pesos en la época de Samuel Moreno. Fuera de eso, Fajardo tuvo 5 contratos en el IDU y 2 más en la Secretaría de Educación. Si ha sucedido en el acueducto, eso es porque no transformaron el pliego de condiciones que se hizo en la anterior administración,
Lo dejaron continuar y el resultado estaba ya predeterminado. Pero la concentración de contratos al parecer no para ahí. En lo que va de la administración Petro, la empresa de acueducto ha abierto una licitación y está a pocos días de adjudicar otra. La primera es de febrero de 2012 por 5.000 millones de pesos para reforzar los jarillones del río Bogotá y le fue adjudicada al consorcio del que hace parte Orlando Fajardo. Hay procesos contractuales que aún se nos escapan y tenemos que tomar control de ello. La segunda licitación es por 26.000 millones de pesos para realizar el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales Canoas. Según el acueducto, solo hay 2 proponentes y el más opcionado de acuerdo con la evaluación final es nuevamente Orlando Fajardo. El consorcio Acciona Fajardo obtiene una calificación de 98 puntos. Los observadores ven algo raro en estas coincidencias. Ha saltado de millonarias adjudicaciones de una y otra administración que se repiten a lo largo del transcurso del carrusel de la contratación. Lo que más llama la atención es que el año pasado, durante la administración de Clara López, el acueducto en este informe determinó que Orlando Fajardo no cumplía con los requisitos para participar en la licitación Canoas. Sin embargo, en la era Petro, el acueducto cambió de parecer y habilitó a Fajardo de nuevo. Ahora los nuevos evaluadores hacen un informe en el que, a su juicio, sí cumple. El alcalde Petro está viviendo en carne propia que el carrusel de la contratación sigue vivo pese a sus denuncias. En un tuit, el alcalde de Bogotá se pronunció sobre la afectación al humedal de la Conejera en el que sus cuñados construyen un conjunto de apartamentos. Dijo que si hay obra dentro de los humedales demarcados, se debe destruir. La obra, según agrimensores de la personería, invade 248 metros cuadrados de la zona protectora del humedal. ¿Qué tal esto? Este fue el trino con el que el alcalde Gustavo Petro respondió a la columna del periodista Daniel Coronel, en la que le pedía explicaciones por los negocios de sus cuñados, entre ellos la construcción de 2 bloques de edificios en zona de preservación ambiental del humedal La Conejera. Si una sola construcción se ubica dentro del área de humedales previamente definidas por normas que no hizo esta alcaldía, debe ser destruida. El alcalde Gustavo Petro es quien preside la Comisión de Veedurías de Curadurías Urbanas, comisión que revisa las decisiones de los curadores. El pasado 13 de septiembre, esa comisión archivó una queja por la manera en que los curadores 2 y 3 expidieron la licencia de construcción para la obra Reserva Fontanar de la constructora Praga, de la cual son socios 2 cuñados y un concuñado del alcalde. Gracias a esta decisión, la obra sigue adelante. Se me informó el tema. El pasado 30 de octubre, el personero de Bogotá le envió una carta a Petro, quien como presidente de la Comisión de Veeduría de las Curadurías puede desarchivar la queja. La personería encontró que la obra de los cuñados del alcalde invade 238 metros de la zona de preservación de la Conejera. En terreno, Noticias 1 buscó estos mojones con los que la empresa de acueducto delimitó la frontera de la zona de preservación. Para este efecto, Juan Ignacio Padilla, quien lleva 20 años defendiendo el humedal, acompañó al equipo periodístico. Es que yo aquí en el plano solo existe el que está en este vértice, en esta arista, el que está cerca al canal desapareció y el resto que hay de aquí hacia el occidente no hay ninguno. Según lo que afirma Padilla, el único mojón que queda está en este lugar. Está tapado por los guacales. Hoy el mojón no se ve porque está oculto bajo estos escombros, pero en esta fotografía tomada antes de que la obra iniciara se ve claramente adentro de la propiedad, lo que confirmaría la tesis de la personería de que la obra de los cuñados del alcalde invade la zona de protección del humedal. El acueducto de Bogotá está obligado a velar por la preservación de los cuerpos de agua de la ciudad y por eso Noticias 1 intentó hablar con su gerente Alberto Merlano Alcocer, quien además es primo segundo de Juan Carlos y María Teresa Alcocer, socios de la constructora Praga y hermanos de Verónica, la esposa del alcalde. De Praga también es socio Carlos Gutiérrez, esposo de María Teresa Alcocer. El acueducto, no obstante, asegura que solo la Secretaría de Ambiente será vocera de la alcaldía en el tema. Aún falta por saber si el alcalde cumplirá su palabra de destruir las obras que se encuentren en zonas de humedal. Pues ahí están los hechos que el alcalde pedía demostrar para proceder a la demolición. Aunque el alcalde Gustavo Petro asegura que fue el reglamento urbano de uno de sus antecesores el que le permite a sus cuñados construir junto al humedal de la Conejera, la licencia se basa en el que él dictó y que ya no está vigente. Iván Serrano. Silvia, también en la licencia están los documentos que prueban que los planos se superponen a la zona de mitigación del humedal, situación que aún niegan el alcalde y su secretaria de Ambiente.
La licencia de construcción de la obra de los cuñados de Petro en inmediaciones del humedal La Conejera cita un concepto del IDIGER, antiguo FOPAE, que asegura que el terreno tiene condiciones apropiadas para el proyecto. Este concepto se basó en el decreto 364 de 2013, es decir, el caído POT de Petro. Yo creería que el alcalde y la Secretaría de Ambiente no hicieron lo que tuvieron que hacer cuando se expidió esa licencia. Además, no solo el mapa oficial de Bogotá da cuenta de la invasión de la obra de los cuñados del alcalde en la zona de protección del humedal. Los documentos del expediente de la licencia de construcción también lo hacen. Uno de ellos es el documento de excepcionalidad CTE1 de 2014 del IDIGER. El mismo colinda por su extremo norte con el humedal Conejera y con un área aproximada de 250 metros cuadrados localizada dentro de las zonas de ronda y de manejo de preservación ambiental. Y el otro es este documento del acueducto del 9 de mayo de 2014. El predio se encuentra parcialmente afectado por la zona de manejo y preservación ambiental del humedal La Conejera. La licencia se expide sin pedirle obras de mitigación al constructor. Solo 4 meses después, en rueda de prensa, la Secretaría de Ambiente pide las obras de mitigación y niega la invasión que está reconocida en los documentos de la licencia. Este predio no se encuentra dentro de la zona de manejo y protección ambiental del humedal y tampoco dentro de su ronda hidráulica. La forma en que el curador expidió la licencia y los documentos aportados por los constructores es uno de los aspectos analizados por la Fiscalía, que asumió el caso con base en revelaciones de Noticias 1. Pero en la Fiscalía se abrió otra investigación con fiscales de varias unidades para determinar los delitos que pudieran estar alrededor de la intervención en el humedal de La Conejera por parte de los cuñados y concuñados del alcalde Petro. Iván Serrano. Silvia, serán investigados desde un posible lavado de activos en la adquisición de un lote hasta delitos ecológicos y los que se atribuirían a quienes aprobaron la construcción o no actuaron frente a ella en la administración de la ciudad. Un equipo interdisciplinario compuesto por fiscales de la Unidad de Delitos Ambientales, delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, inició investigación por la construcción de 2 bloques de edificios en el humedal La Conejera, en el norte de Bogotá, a cargo de Praga Servicios Inmobiliarios, firma de la que son socios 2 cuñados y 2 concuñados del alcalde Gustavo Petro. Los investigadores deberán establecer si la licencia de construcción se expidió ajustándose a la ley. También indagarán las circunstancias en que fueron elegidos los curadores 2 y 3, quienes otorgaron las licencias. Estos curadores fueron elegidos durante la administración de Gustavo Petro. Incluso la curadora 3 fue elegida luego de que se resolviera un recurso de reposición a su favor, en el que protestó por el puntaje inicialmente recibido en el proceso de selección y con el cual no hubiera podido ser elegida. Los investigadores entrarán a determinar si ya hubo un daño ambiental en La Conejera por la tala de árboles en el predio y aplanamiento del suelo. Los fiscales de la Unidad de Lavado de Activos investigarán el patrimonio de Carlos Gutiérrez, concuñado del alcalde Petro, y los hermanos Juan Carlos y María Teresa Alcocer, cuñados del alcalde, cuya empresa Praga recibió un lote propiedad de Julio Gómez, según él, como pago de una extorsión por parte de los Nule en eventos relacionados con el carrusel de la contratación. Sí, es una extorsión, así es. Los fiscales también investigarán si es cierto que los constructores movieron los mojones que delimitan la zona de protección ambiental, tal y como lo han denunciado vecinos de la construcción. El alcalde Petro anunció en su cuenta de Twitter que su administración se opone a la construcción de 200 apartamentos en los cerros orientales de Bogotá. Su decisión contrasta con la adoptada frente a la construcción de sus cuñados en La Conejera. Iván Serrano. Carolina, los ambientalistas que llevan 100 días acampando en el humedal dicen que esperaban del alcalde que tuviera con La Conejera la misma consideración que con Cerro Verde. A 2 meses de que vecinos del barrio Rosales, en el nororiente de Bogotá, se opusieran a un proyecto urbanístico de 200 apartamentos cuyos urbanizadores alegan tener derechos y licencias en zona de reserva de los cerros orientales, el alcalde Petro anunció la suspensión de las obras. Alcaldía local ordena suspender proyecto de construcción en cerros orientales y niegan licencia del segundo proyecto. Los vecinos celebraron la eficiencia del alcalde y su administración. Sí, fueron muy diligentes. Nuestra denuncia empezó más o menos en noviembre. En el otro extremo norte de la ciudad, en el humedal La Conejera, en donde una empresa de parientes del alcalde construye 92 apartamentos, los vecinos, también opositores ambientales al proyecto, han constatado otra actitud del mandatario. ¿Nexos familiares será?
porque no actúa como actuó en el Cerro de la Conejera con el tema de Monteverde. 60 jóvenes cumplieron hoy 100 días acampando a las afueras de la obra a la espera de que sea suspendida. Es una forma de sacarnos a nosotros tratando de agotarnos, pero pues nosotros seguimos aquí. La oficina de ventas en la Conejera sigue recibiendo ofertas y el gobierno nacional no nombra alcalde ad hoc luego de que Petro se declarara impedido. El concejal ambientalista Roberto Sáenz asegura que no hay diferencia en el daño a los cerros en Rosales y el daño al humedal en Suba. En el caso de Monteverde, evidentemente hay una decisión política, una voluntad de frenar esta construcción. En la Conejera no. El próximo 22 de enero el Consejo en pleno sesionará desde las inmediaciones del humedal La Conejera para poner en presente el conflicto. Las recientes denuncias contra la familia del alcalde Gustavo Petro han puesto en primer plano a varios de sus parientes de sangre y parientes políticos por su presunta injerencia en la administración. Iván Serrano. Silvia, al menos 6 familiares del alcalde permanecen cercanos a la administración y algunos tienen cargos de gran responsabilidad pública. La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, y en los círculos políticos de Bogotá se le reconoce como una de las personas más influyentes de la administración de su marido. Ella tendría injerencia en nombramientos clave en varias entidades del distrito. María Teresa Alcocer es la hermana de Verónica y cuñada de Petro. Es además la esposa del empresario millonario Carlos Gutiérrez, nombrado recientemente en los medios como prestamista del Grupo Nule y como personaje que intervendría en el destino de grandes negocios del distrito. Él lo ha negado, pero admite que entre sus proyectos está una alianza público-privada para la construcción de un tren de carga entre Belencito y Bogotá. Diana Alcocer es sobrina de Verónica y María Teresa, y su esposo es Fernando San Clemente, quien acaba de retirarse de la gerencia de Transmilenio, entidad en la que lo nombró Petro, pese a su reconocida afiliación uribista. En el distrito resultó inexplicable el nombramiento de San Clemente, quien salió del cargo precisamente para acompañar la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. A él se le critica no haber organizado a tiempo la licitación para renegociar los contratos con los operadores privados de Transmilenio. Alberto Merlano Alcocer es tío de Verónica y María Teresa y es el actual gerente de la empresa Acueducto, la más importante del distrito y la que se encarga no solo del suministro de agua potable y alcantarillado, sino de la recolección de basuras, cuya reestructuración provocó la destitución del alcalde. Merlano fue miembro de la Junta Directiva del Acueducto con Diego Bravo como gerente e hizo parte del grupo de negociadores de la alcaldía con los operadores de Transmilenio. Son 6 los parientes políticos del alcalde que se habrían involucrado en la administración de Bogotá. En una reunión de la Junta Directiva del Acueducto, el alcalde Petro admitió en voz alta el fracaso de su administración en el programa Basura Cero. Así quedó consignado en un acta el 17 de octubre. Felipe Romero. Silvia, esta es el acta en la que quedaron consignadas las palabras del alcalde y en las que reconoce un déficit de 17.000 millones de pesos por malos cálculos en las tarifas de recolección de la basura. Noticias 1 tuvo acceso al acta de la reunión de la Junta Directiva de la empresa de Acueducto de Bogotá que se celebró el pasado 17 de octubre de 2013 en el CADE de Patio Bonito. En la reunión el alcalde Gustavo Petro reconoció la incapacidad gerencial de su administración en la ejecución del programa Basura Cero. No estamos haciendo la operación Basura Cero, por tanto las tarifas cayeron más de lo previsto. No hubo suficiente separación en la fuente, se pauperizó a los recicladores, no se pusieron las bodegas, no se inició el pesaje oportunamente, la operación de reciclaje 20 veces menos de lo que nos habíamos propuesto. El alcalde reconoció las pérdidas que tiene el distrito por cuenta del nuevo modelo de recolección de basuras y culpó a sus propios funcionarios. Días antes renunció la directora de la UAESP. Si la UAES hubiera calculado la tarifa como lo ordena el decreto 564 de 2013, no habría pasado esto y no tendríamos un déficit de 17.000 millones de pesos. Nosotros estamos respondiendo a una realidad que no controlamos. Hoy en el Consejo de Bogotá, el gerente del acueducto confirmó que los actuales operadores privados de basura, cuyos contratos se vencen el 31 de diciembre, seguirán operando en la capital por lo menos un año más. Siguen vigentes, pero en esta semana que se inicia, vamos a iniciar una renegociación de los valores. En el Consejo hubo reacciones ante el anuncio. Yo no quisiera que por falta de planeación la ciudad de nuevo, el 18 de diciembre, tenga que repetir la crisis de las basuras que vivimos en el año 2012. La concejal María Victoria Vargas piensa que la responsabilidad de prorrogarles por un año más la recolección de las basuras a los privados es del secretario general del acueducto, William Morales, quien enfrenta en la Fiscalía una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Una ficha de Diego Bravo, de manera que Diego Bravo sigue mandando por interpuesta persona en la empresa de acueducto. Exactamente, hace un año el alcalde Gustavo Petro le declaró la guerra a los operadores privados. 18 de diciembre
o somos derrotados o ganamos. Un año después, los operadores privados siguen recolectando la basura en Bogotá. En diciembre, a 2 semanas de que comenzara a operar el nuevo modelo de recolección de basuras, se hizo pública una grabación en la que el alcalde Petro confesó que su administración no estaba preparada para manejar el aseo en la capital. Esto es un elemento que está adicional a personalidad de la élite, por lo menos. Y más otro tema adicional son los recicladores, no son sino 14.000. Entonces, digamos, aquí estamos hablando de procesos complejos. Que esta administración jamás, no está entrenada para eso, no sirve para eso. El 18 de diciembre, a pesar de las advertencias de los organismos de control y autoridades como la Superintendencia de Servicios Públicos, el alcalde Petro puso en marcha su programa Basura Cero. En pocas horas, la ciudad afrontó una crisis sanitaria. Al día siguiente, el alcalde Petro reconoce el error de haber puesto en marcha un nuevo modelo de aseo sin tener la capacidad para implementarlo. El 20 de diciembre de 2012, llegan procedentes de Estados Unidos a Cartagena los primeros 25 compactadores y barredoras usadas que importó la alcaldía de Petro para su nuevo modelo de aseo. Ahí comenzó otro viacrucis lleno de irregularidades en los trámites de importación. Las autoridades portuarias dijeron que no los podían recibir. Lo que encontramos fue que a los vehículos todavía les falta terminar el proceso de importación. En este momento les falta una revisión técnico-ambiental para que puedan salir del puerto y esperamos que también puedan cumplir con la revisión técnico-mecánica correspondiente para circular. Los centros de diagnóstico automotor son los encargados de hacer esa revisión y de poder dar un parte final frente a si está o no cumpliendo. Mes y medio después de que se pusiera en marcha el modelo Basura Cero, en el Consejo de Bogotá se reveló que las finanzas de la empresa Aguas de Bogotá reportaban pérdidas por más de 2.000 millones de pesos. Después de la denuncia de Noticias 1 sobre 60 compactadores nuevos que están parqueados y sin posibilidad de ser utilizados para recoger las basuras de Bogotá, la Contraloría Distrital decidió abrirle un proceso de responsabilidad fiscal a la empresa del acueducto. La Contraloría Distrital le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la empresa de acueducto de Bogotá por comprar más vehículos de recolección de basura de los que en realidad necesitaba la ciudad y que hoy, tal y como lo denunció en primicia Noticias 1 el pasado 10 de junio, permanecen al sol y al agua en un parqueadero a las afueras de la capital. Los vehículos que no está utilizando o que no podría utilizar la administración de Bogotá porque no está cubriendo el 100% de la operación, los tenemos estimados en la Contraloría de la Ciudad en 33.343 millones de pesos. Precisamente el año pasado la Contraloría le envió este control de advertencia al alcalde Petro, en el que le indicaba que estaban en riesgo más de 80.000 millones de pesos de la empresa de acueducto al querer comprar los vehículos de aseo nuevos, pero la administración no tuvo en cuenta la advertencia. No se atendió la función de advertencia que formuló el 30 de noviembre de 2012 la Contraloría de la Ciudad, cuando decía de la falta de oportunidad en que con recursos de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad se hicieran algunas compras para vehículos, para barredoras. El acueducto y la UAES compraron 205 vehículos de aseo, basados en el supuesto de que el distrito operaría en el 100% de la ciudad, cuando en realidad sabían que solo podían operar el 52%, lo que explica por qué hay cerca de 100 camiones nuevos estacionados. La falta de planeación en la administración, al parecer, llevó a que se compraran vehículos de más. La alcaldía respondió a través de este comunicado de prensa en el que confirma que la flota de aseo de Bogotá actualmente opera en el 52% de la ciudad, con 129 compactadores, 45 volquetas, 13 barredoras y 15 ampli-rolls.
Aunque en diciembre pasado Bogotá compró una máquina para tapar los huecos de la calle, esta no ha podido entrar en operación por falta de pólizas. Y ahora, porque la Contraloría considera que el contrato no podía adjudicarse sin tener en cuenta a la competencia. Cristina Navarro. Silvia, la alcaldía clasificó la máquina como una innovación tecnológica, pero la Contraloría encontró que en los mismos archivos del distrito había otros 6 proponentes con la misma aplicación que no fueron llamados a calificar. El contrato entre la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito y la empresa Green Patcher Colombia fue firmado no por el representante de esta empresa, sino por Juan Pablo Posada, de profesión actor y quien hacía las veces de suplente del gerente. 3 días después de la firma del contrato, el 30 de diciembre de 2013, en medio de la crisis de las basuras que le costó la sanción de destitución al alcalde, Gustavo Petro presentó la novedosa máquina tapa huecos. Nos permite 2 grandes ventajas por su tecnología y por eso la hemos traído. Hoy, 22 de febrero, los contratistas no han iniciado sus trabajos. Una reunión social del alcalde bogotano fue al parecer suficiente para que esa máquina lo hiciera firmar el contrato. Tengo entendido que en una reunión, si no estoy mal, que tuvo el alcalde con un embajador o con alguien muy importante como Inglaterra, empezaron a hablar como de sistemas tecnológicos. Después creo que miraron algo como de los videos que hay en internet de la compañía. En varios papeles de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Posada figura como gerente, según él, porque la rapidez con que se concretó el negocio así lo exigía. Ellos me dicen, es un tema de emergencia, pues de traerla rápido porque 2 máquinas salían de Inglaterra para México. Una podía esperar un poco más y decidieron mandarla para Colombia. Entonces, sin embargo, el actor conocido como el Chuli Posada negó ser el socio de la empresa. No, ojalá fuera accionista. Pero pronto se contradijo. No, de pronto fue cuando se abrió, yo fui el que la abrí. Y después yo cedo las acciones a Velocity UK, a Velocity Inglaterra y a Green Patcher Latinoamérica. Y reitera que abrió la empresa en Colombia por la rapidez que se necesitaba. La iniciamos con un capital de 5 millones de pesos. Esa era la parte de mis acciones porque yo la abrí solo, para poder traer la máquina rápido. Antonio Fernández, de quien Posada dice que es el presidente de Green Patcher Latinoamérica, no aparece en documentos. De pronto aparecen los libros en los libros de la parte de accionistas. No sé si aparece. Supuestamente el señor Fernández llegará a Colombia en los próximos días. El debate de control político del Consejo de Bogotá se centró hoy en la máquina tapahuecos, centro de atención en las últimas semanas en la capital por las dudas que despertaron el contrato, los contratistas y el aparato. La máquina lleva 3 días dañada después de 11 de funcionamiento, un contrato que costó 11.000 millones de pesos y la malla vial sigue deteriorada en un 88%. La directora de la Unidad de Mantenimiento Vial responsable del contrato, María Gilma Gómez, justificó sus decisiones. No, tuvo un problema, como sucede con cualquier máquina, problemas que se pueden presentar en cualquier momento y pues simple y sencillamente le estaban haciendo el mantenimiento. Por lo menos 3 de los aportantes a la campaña a la alcaldía de Gustavo Petro recibieron contratos de su administración a través de empresas en las que tenían sus intereses. Iván Serrano. Carolina, la gerente de una constructora aportó 5 millones de pesos y su empresa recibió contratos por 81.000 millones. Y como el suyo, hay otros 3 casos. Lidia Milena Guanumen aportó 5 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro en 2011. La firma CIG Construcciones obtuvo 4 contratos con el IDU. En 2012, uno por 12.367 millones de pesos. En 2013, otro por 11.698 millones. Y en 2014, uno por 31.717 millones y otro por 25.000 millones de pesos. Guanumen es gerente de infraestructura de CIG Construcciones, firma que terminó recibiendo contratos por más de 81.000 millones de pesos. Oscar Daniel Garzón aportó a la campaña de Petro 5 millones de pesos en 2011. En 2015, el consorcio Buenavista, del cual hizo parte, suscribió un contrato con la Secretaría de Educación por 28.940 millones de pesos. La ciudadana María José Díaz Martínez aportó 29.280.000 pesos para la campaña Petro Alcalde. Interaudit y KPM Consulting recibieron contratos durante la administración Petro por 2.335 millones de pesos. Díaz Martínez es socia de las 2 empresas. KPM Consulting recibió 2 contratos con el Hospital de Usaquén, ninguno adjudicado por licitación. Interaudit suscribió otros 2 contratos con la ETB. Como esta se rige por derecho privado, también fueron entregados de manera directa.
y como fue publicado en su momento. Carlos Fidel Simancas aportó 72,5 millones de pesos a la campaña Petro y fue posteriormente nombrado como secretario de Desarrollo Económico. O están conmigo o están contra mí, les dijo Petro a sus concejales y senadores por el disgusto de muchos de ellos con su decisión de apoyar al candidato presidente sin consultarlos. Iván Serrano. Silvia, 3 concejales y una representante a la Cámara hablaron con Noticias 1 sobre la notificación de Petro de liquidar el movimiento Progresistas para crear otro en el que todos le obedezcan. Muy dividido, ¿no? Dividido. ¿Dividido? Dividido. Así quedó el movimiento progresista de Gustavo Petro, luego del ultimátum que le dio a su bancada el pasado 14 de mayo. O lo acompañaban en su decisión de apoyar la reelección de Juan Manuel Santos, o él montaba otro movimiento. Es un hombre que ha por lo menos creado alrededor de unos 20 movimientos. Es parte de una dinámica solitaria y de un liderazgo donde él se cree el centro de ese protagonismo político. La causa del malestar de un amplio sector de la bancada progresista es que no fueron consultados sobre los puntos suscritos en el acuerdo de Petro con los liberales para apoyar a Santos. Nunca tuvimos una posibilidad de hacer una discusión real. Y solo fueron llamados un día después para que firmaran el acuerdo promovido por Petro y sus amigos más cercanos. Es absurdo que ahora en primera vuelta al mafioso, al oligarca, al que se le decía no pasarán, ahora se le siga doctor. Polo Ávila fue director del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito por 53 días. Sin embargo, no podía posesionarse porque era accionista y asociado de 3 empresas de vigilancia que tenían contratos con la alcaldía. Polo Ávila Navarrete se posesionó el 19 de enero de 2012 como director del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Permaneció en su puesto tan solo 53 días. Se vio obligado a renunciar el 13 de marzo porque no cumplía los requisitos para ocupar el cargo, pues no tenía ningún título universitario. Pero además, debido a una investigación que se adelantaba en su contra por estar impedido para desarrollar su trabajo oficial en el área de seguridad. Polo era hasta hace poco, antes de posesionarse, gerente en la empresa privada de seguridad Covasec. Pero al momento de aceptar la oferta del alcalde Petro, no parecía estar seguro de la inhabilidad. Porque tengo experiencia en el sector de seguridad privada, donde llevo más de 15 años. Hasta ahora me desempeñaba como presidente de la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad. Ávila Navarrete figura en la lista de aportantes de la campaña de Petro a la alcaldía. Lo que tenemos que ver es que esta ciudad ya decidió. Pero el aportante Ávila no solo era gerente de Covasec, también miembro suplente en la junta directiva de Security Management Group, S.A., otra empresa que, como su nombre lo indica, presta servicios de seguridad y cuyo director es el general retirado de la policía Leonardo Gallego, mencionado en varias investigaciones. La empresa Security Management Group, S.A., también aportó a Petro para su campaña a la alcaldía. Una tercera empresa de seguridad, Guardas de Colombia, cuya sigla es Guardacol, pertenece a familiares de Polo Ávila Navarrete. Esta firma se encuentra igualmente en la lista de aportantes de la campaña de Petro. Las 3 firmas mencionadas, Covasec, Security Management Group y Guardacol, tienen sede en el mismo edificio y la última, Guardacol, mantiene contratos de vigilancia con el Estado y con el Distrito, aun en las fechas en que Polo Ávila fue director del Fondo de Vigilancia. Una cuarta empresa de vigilancia llamada World Logistics and Solutions comparte miembros de junta directiva, personas que denominan invitados a la junta y secretario con una de las anteriores, Security Management Group. Esta cuarta firma también aportó a la campaña del alcalde actual. Mientras Polo Ávila Navarrete estuvo en el gabinete, firmó más de 100 contratos que están siendo investigados por la Personería de Bogotá. El próximo martes se posesiona el nuevo secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Carlos Simancas, quien tendrá a cargo la creación del Banco de los Pobres y los proyectos más costosos de la ciudad. Casualmente, Simancas es uno de los mayores aportantes de la campaña electoral Gustavo Petro como alcalde.
Simancas reemplazará a Jorge Pulecio en la Secretaría de Desarrollo Económico. El haber sido escogido tiene que ver con mi experiencia, con mi formación profesional y académica que tengo. Pero además de la experiencia que afirma tener, Simancas, según este documento del Consejo Nacional Electoral, aparece como uno de los principales aportantes a la campaña de Petro, la cual gerenciaba. No aporté, yo le presté a la campaña de Gustavo Petro como gerente de la misma 72.500.000 pesos. Simancas dice que el hecho de haber prestado plata a la campaña y ahora ser nombrado al frente de una cartera que manejará enormes recursos y responsabilidades no tiene por qué despertar suspicacias en la ciudadanía. 70 millones de pesos. ¿Usted le parece que esto es significativo e importante? Esto no son los dineros de los 8.000. Simancas también fue gerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. El concejal de Bogotá, Javier Palacio, denunció que el renunciado asesor de comunicaciones del alcalde Petro, Daniel Vinograd, no solo cobraba por este trabajo, sino por los contratos que otras entidades del distrito le dieron a su empresa. Felipe Romero. Silvia, según los documentos que mostró el concejal, Vinograd cobró 179 millones por su asesoría personal al alcalde y aparte de eso por los 3 contratos que con el acueducto y la ETB le dieron a Vinograd asociados. El concejal de Bogotá, Javier Palacio, reafirmó que Daniel Vinograd, el recién renunciado asesor de comunicaciones del alcalde Petro, hizo un negocio redondo en el distrito, porque no solo cobró por diseñar una estrategia de comunicaciones para la alcaldía, sino que simultáneamente su empresa privada obtuvo contratos con entidades del distrito. Eso es una contratación de yo con yo. Y el alcalde se ha prestado para todo este tipo de marruchas. Por su asesoría de comunicaciones al alcalde Petro cobró 179 millones de pesos y su empresa Vinograd Asociados, de la que es socio y representante legal, firmó otros 3 contratos con el acueducto de Bogotá. El primero por 83 millones de pesos, luego otro por 27 millones para articular las acciones del acueducto con la estrategia de comunicación de la alcaldía que él mismo había diseñado. El último contrato se firmó por 208 millones de pesos para servicios creativos, editoriales y gráficos. El gerente del acueducto, Alberto Merlano, asegura que el último contrato con la entidad no se ha pagado, pero se está ejecutando. Se ha entregado el primer pago de ese contrato porque apenas se empezó alrededor del 1 de este mes. Merlano asegura que no existe ninguna irregularidad. Daniel Vinograd tiene una firma de publicidad y como contratista del distrito, puede contratar con diferentes entidades del distrito sin problema alguno. La empresa del exasesor del alcalde Petro también aparece con un contrato por 90 millones con la empresa de teléfonos de Bogotá. Esto es una caja de Pandora porque ya estamos encontrando que son las distintas entidades las que han contratado con el señor Vinograd. Daniel Vinograd renunció a su cargo hace 4 días a raíz de las denuncias en su contra. La investigación de la Fiscalía sobre la compra de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá está por terminar y proyecta vincular al mismo alcalde. Iván Serrano. Carolina, el alcalde Gustavo Petro dijo que su gobierno había escogido cierta marca de motos antes de que se iniciara el proceso para su compra. La Fiscalía General de la Nación proyecta vincular formalmente a la investigación que adelanta por la adquisición de 100 motos eléctricas al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Uno de los hechos que el alcalde tendrá que explicar a los fiscales es por qué a solo 3 días de que el general Luis Eduardo Martínez le solicitara al Fondo de Vigilancia la compra de motos eléctricas, el alcalde apareció con el contratista beneficiado y con las motos que más tarde adquiriría el distrito en un evento en la Plaza de Bolívar. La moto que vieron sin ruido, sin contaminación, será la moto que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante. Esta ceremonia del alcalde presentando las motos que luego el Fondo de Vigilancia compraría se hizo 21 días antes de recibir los estudios técnicos de rigor. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos. Y efectivamente, el distrito compró 100 de estas motos por un valor de 4.300 millones de pesos. Aunque el Fondo de Vigilancia pidió cotizaciones a otras empresas, los requerimientos específicos solicitados se ajustaban solo al perfil de la marca beneficiada.
Fue así como se argumentó que no había pluralidad de oferentes y con esta excusa la administración de Gustavo Petro procedió a entregar este contrato a dedo. La calidad del combustible. La Contraloría Distrital determinó que el Fondo de Vigilancia no hizo un contrato que garantizara el mantenimiento especializado de estas motos y este se está haciendo en un taller que no tiene el mínimo de capacitación en motos eléctricas. El 64% de estas motos está deteriorado y los policías que las han utilizado aseguran que no sirven para el servicio de patrullaje y vigilancia policial. Actualmente, todas están inservibles y tendrán que ser vendidas por chatarra. Esto parece un cementerio de motos. Y ya el Fondo de Vigilancia en Liquidación hará el proceso de enajenación para subastar esto como chatarra o lo que den por eso, pero no, realmente nunca fueron motos servibles. Esas motos fueron pagadas en 2012 a 45 millones de pesos. Uno de los gerentes del Fondo de Vigilancia de la anterior administración de Bogotá fue capturado para que responda por la contratación de compra de motos eléctricas para la policía que nunca entraron en funcionamiento. Iván Serrano. Carolina, el alcalde Petro, en un acto público que tuvo lugar antes de que se iniciara la contratación, presentó la del futuro ganador como las nuevas motos de la policía y por ello también está involucrado en la investigación. César Augusto Manrique, exfuncionario de la administración Petro, fue capturado por señalamientos de corrupción. Manrique, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 9 de diciembre, fue aprehendido el miércoles en la noche, cuando en una actividad rutinaria, un grupo de policías le pidió documentos al exfuncionario que se encontraba en el noroccidente de la ciudad. Al corroborar que sobre Manrique pesaba una orden de captura, procedieron a llevarlo ante las autoridades judiciales. El juez cuarto de control de garantías avaló la captura del exfuncionario, quien se espera sea trasladado mañana a la Picota. A Manrique, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en contratos y celebración de contratos sin los requisitos legales. El caso por el cual Manrique es procesado es la compra de 100 motos eléctricas durante la administración Petro. La moto que vieron sin ruido, sin contaminación, será la moto que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante. El exalcalde Petro también es investigado por estos hechos, ya que en un acto público, antes de que iniciara el proceso de contratación, el exalcalde presentó a los contratistas que proveerían las motos eléctricas. La Fiscalía analiza si vincula a Petro como autor o determinador en estos hechos. El ente investigador ya ha citado interrogatorio en 3 oportunidades al exalcalde, el cual se ha excusado de no poder asistir a las diligencias judiciales. La Fiscalía tiene previsto llamar a Petro por 4ª vez, pero de momento no ha sido posible, porque el ente investigador no ha podido establecer dónde está viviendo el exalcalde para poder notificarlo. Un concejal del Partido Verde encontró más de 100 modificaciones a los requisitos para acceder a los altos cargos de Bogotá, hechas después de que el alcalde Petro accediera al poder. Felipe Romero. Silvia, hay muchas rarezas en esos cambios. Por ejemplo, para la subdirección de la Orquesta Sinfónica pusieron como requisito títulos en Contaduría, Relaciones Internacionales o Mercadeo.
Para el concejal del Partido Verde Antonio Sanguino, en la administración del alcalde Gustavo Petro se volvió reiterativa la práctica de modificar los manuales de funciones en las entidades del distrito. Allí se incluyen los requisitos que debe cumplir quienes accedan a los cargos de la alcaldía. Le da a uno la impresión de que estuvieran acomodando los puestos para nombrar funcionarios sin ningún proceso meritocrático. Según este documento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a partir de enero en la administración Petro se han realizado 109 modificaciones a los manuales de funciones. Es convertir los manuales de funciones en un traje que se hace a la medida de los amigos que se quieren vincular a la administración distrital. Una de las entidades con más modificaciones a los perfiles de los cargos directivos es la empresa de acueducto. Se hicieron 15 modificaciones para nombrar directivos. Lo mismo sucede en el sector hábitat, particularmente en Metrovivienda, donde se exige ser profesional en gobierno y relaciones internacionales. Y uno se pregunta qué tiene que ver la revitalización del centro ampliado, qué tiene que ver la política social de vivienda en el distrito con las relaciones internacionales. Ninguno de los directivos de los nombramientos que se ha realizado ha sido de gobierno y relaciones internacionales. Pero el Servicio Civil Distrital sí hizo los cambios. Otra de las modificaciones que llama la atención es la del cargo de subdirector técnico de la Orquesta Filarmónica, para el que se adicionaron las disciplinas de relaciones internacionales, contaduría pública y mercadeo. En la Secretaría de Cultura, para el cargo de director de arte, se incluyó el requisito de tener título en diseño textil. También para el cargo de subdirector local de la Secretaría de Integración Social, se modificó el manual de funciones para que el puesto lo pueda ocupar un arquitecto o una arquitecta. La misma situación se repite en al menos 23 entidades del distrito. Un informe de la Contraloría Distrital reveló que el 82% de los contratos celebrados en 2013 por la administración del exalcalde Gustavo Petro no pasaron por un proceso transparente de licitación. 8 de cada 10 contratos celebrados en la administración de Gustavo Petro durante el año 2013 fueron de manera directa. Solamente el 18% de estos contratos, es decir, 1 billón de pesos, se suscribió por medio de licitación pública. Según la Contraloría Distrital, el contrato más preocupante es uno por 42.000 millones de pesos entregado a una firma en Medellín para que realice las mismas funciones de la empresa de acueducto de Bogotá. También hay problemas con la polémica máquina tapahuecos de la unidad de mantenimiento vial. El contrato de la máquina tapahuecos, un contrato que se le denomina ciencia y tecnología, para obviar el proceso de licitación pública. La Contraloría realizó 76 advertencias a la administración de Petro. Ninguna de ellas, según la entidad, fue tomada en serio por el distrito. Administrar el archivo de la Secretaría de Movilidad de Bogotá costaba 600 millones de pesos al año hasta el 2015, pero una nueva licitación resolvió invertir en este 8.200 millones. Iván Serrano. Carolina, la Administración de Bogotá se pronunciará esta semana, porque aunque la licitación se hizo en busca del postor del menor precio, el contrato se otorgó por el valor techo de la convocatoria. A 2 meses de terminar la administración Petro, César Augusto Sánchez, subsecretario de Movilidad y allegado al exalcalde, según fuentes consultadas por Noticias 1, firmó un contrato para el manejo del archivo de la entidad con el consorcio TQM. Según el sindicato de la Secretaría, hasta ese momento el archivo de la entidad estaba a cargo de 40 personas vinculadas con contratos de prestación de servicios. Durante el lapso de un año eran aproximadamente, hablemos así, una cifra redonda, aproximada de unos 600 millones de pesos. En virtud del nuevo contrato, la Secretaría de Movilidad le pagará a TQM 8.200 millones de pesos en un año para encargarse, según los sindicalistas, de lo mismo que hacían los antiguos trabajadores. Consideramos que es un detrimento patrimonial que va a perjudicar a muchos de nuestros compañeros contratistas. TQM fue elegido en un proceso de subasta inversa al presentar la propuesta más baja. Sin embargo, el contrato celebrado con ellos fue por 8.200 millones de pesos, la totalidad del presupuesto disponible en la entidad para el manejo de archivo durante un año. La Secretaría de Movilidad accedió a modificar los perfiles exigidos en el pliego de condiciones porque los candidatos presentados por TQM como gerentes del proyecto no cumplían con el perfil exigido. A la fecha, el contrato sigue sin gerente y por lo tanto sin acta de inicio. Consultada, la administración aseguró que analizará el tema y se pronunciará en los próximos días.
Mientras un equipo de la Fiscalía examina 254 convenios en los que el alcalde Gustavo Petro invirtió 252.000 millones de pesos sin procesos de selección objetiva, otra unidad lo investiga a él mismo como alcalde. Iván Serrano. Vean que el alcalde de hecho ya había sido citado para que explicara su proceder frente al caso de las motos eléctricas, pero pudo excusarse porque estaba en la cumbre de medio ambiente en París. Fiscales de la Unidad Anticorrupción iniciaron una nueva investigación a la administración de Gustavo Petro. Los hechos que investigan los fiscales tienen que ver con los contratos hechos por la administración bajo la figura de los convenios interadministrativos, figura que permite adjudicar contratos sin que se surta un proceso de licitación. Son en total 254 convenios que suman 252.000 millones de pesos. La Fiscalía ya había iniciado una investigación por contratos de este tipo hechos por las alcaldías locales. Sin embargo, esta ha sido una práctica generalizada en la administración Petro, que se ha hecho no solo en las localidades, sino en entidades de nivel central. La investigación se inició luego de que la Personería de Bogotá enviara un oficio poniendo en conocimiento de los fiscales los procesos disciplinarios que cursan en la entidad por este tipo de contratos. Como es nuestro deber, hemos enviado para lo que corresponda a la Fiscalía algunos documentos. Eso lo hizo la primera instancia, eso es lo que tenemos en este momento. Noticias 1 conoció que fiscales de la unidad delegada ante la Corte Suprema consideran llamar a Petro a interrogatorio por el caso del número de emergencias 123. La Fiscalía intenta establecer si hubo algún tipo de presión del alcalde al exgerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez, para que firmara un otro sí al convenio suscrito entre el Fondo y la ETB para la operación de la línea. Arbeláez en su momento se negó a la prórroga por haber encontrado en el convenio situaciones lesivas para las finanzas de la ciudad. Estas presuntas inconveniencias también son materia de investigación del ente acusador. Gustavo Petro ya había sido llamado a interrogatorio por el caso de las motos eléctricas el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, el alcalde no asistió porque estaba en la cumbre de cambio climático en Francia. La nueva fecha programada quedó para el próximo 14 de diciembre. Noticias 1 publicó hace 8 días un informe sobre la presencia de la bacteria E. coli que se produce por contaminación en una parte del agua de Bogotá. La alcaldía y el acueducto respondieron contra el noticiero, pero no dijeron nada sobre la calidad del agua. Enrique Tapias. Silvia, mientras el alcalde dice que denunciará al noticiero, el gerente Bravo un día después lo negó. Y mientras habló de rumores, el responsable del acueducto admitió que el informe existía, pero que fue malinterpretado. Después del informe de Noticias 1 sobre los resultados del laboratorio de aguas del acueducto de Bogotá, que evidencia la presencia de bacterias como E. coli en el agua en una parte de la ciudad, el alcalde Gustavo Petro aseguró en Colmundo Radio el pasado martes 24 de julio que preparaba una denuncia penal contra este noticiero por presuntamente haber generado pánico. ¿Cuándo va a entablar la demanda? Yo ya le di la orden a Diego Bravo para que la coloque. Sin embargo, 3 días después de las declaraciones del alcalde, el gerente del acueducto de Bogotá en entrevista con El Espectador lo contradijo. Aclara que el acueducto de Bogotá no tiene pensado demandar penalmente ni a medios de comunicación ni a concejales. El alcalde mayor también aseguró en Colmundo que el informe revelado por Noticias 1 era un simple rumor. Haber sacado ese rumor, que empezó por ahí, pero después se irradió, incluso ayer un concejal ignorante llega y dice que el agua de Bogotá tiene cólera, pero como se trate de hacer correr el rumor, de generar la desconfianza, eso es un delito. El gerente del acueducto, por su parte, volvió a entrar en contradicción con su jefe, mientras que para el informe de Noticias 1 era un rumor, el gerente afirma que existiendo el documento fue mal interpretado. Si las pruebas son leídas por alguien que no conoce del tema y que no ha estudiado, pues ve una cantidad de crucecitas. Y sucede lo mismo que cuando a uno le entregan un examen médico y uno se alarma, piensa que está grave y llega al médico y le dice que está bien y en los rangos normales. El alcalde Gustavo Petro insistió en que el agua de Bogotá es una de las mejores del mundo, pero no presentó pruebas de que así lo fuera. El informe que provocó la reacción del alcalde y el gerente del acueducto es un documento interno de esa empresa, elaborado por profesionales del laboratorio de aguas para sus superiores. Felipe Romero. Silvia, verificamos que el documento que el alcalde llama rumor tiene radicados internos de la empresa de acueducto. Sus cuadros comparativos de contaminación del agua por años indican que la presencia del E. coli en 2 zonas de la ciudad ha aumentado.
El informe del Laboratorio de Aguas del Acueducto de Bogotá contiene en cada una de sus 35 páginas estos dos códigos que utiliza la entidad oficialmente para sus documentos internos. Estos números certifican que dicho informe está registrado en el sistema del acueducto, al cual no se puede ingresar desde afuera. En la página 6 del informe está este cuadro comparativo que revela el incremento para el año 2012 de la presencia de coliformes totales en la zona 2, un indicador de que puede haber bacteria como el E. coli en el agua. Granada pasó de 0 casos en 2010 y 2011 a 22 positivos en lo que va de 2012. Cana Esmeralda pasó de 1 positivo en 2010 y 2 en 2011 a 13 en 2012. Ferias pasó de 2 positivos en 2010 a 9 en 2012. Santa Sofía, 2 en 2010 a 8 en 2012. Normandía, de 1 caso en 2010, pasó a 7 positivos en 2012. Lo mismo sucede en la zona 5 de la ciudad. San Humberto tuvo 11 casos en 2012. Colmena registró 6 casos en 2012. El Cedro registró 6 positivos en 2012. En la página 30 del informe reconfirma que en 2012 las alertas se han disparado por la presencia de bacterias en el agua. En lo que va corrido de 2012, se evidencia que el mes de marzo ha sido crítico respecto a características de calidad del agua fuera de norma, que coinciden también con mayor número de alertas por incumplimiento bacteriológico. Este memorando interno enviado a la Gerencia de Tecnología por el Laboratorio de Aguas, fechado el 6 de julio de 2012, es la prueba de que las directivas del acueducto sí sabían de la situación que se estaba presentando con el agua en Bogotá. A raíz de los resultados microbiológicos en la zona 2, en los cuales desde el mes de marzo presentaban resultados fuera de especificación para parámetros coliformes totales, la Gerencia Servicio al Cliente citó del 19 al 22 de junio a reuniones a los funcionarios relacionados con la calidad de agua. El memorando también deja claro que se organizó un plan de contingencia. De estas reuniones se sugirieron y elaboraron propuestas a corto y mediano plazo para identificar y minimizar el riesgo por calidad de agua. Entrevistamos al director de Aguas del Instituto Nacional de Salud, que vigila la calidad del líquido en todo el país. Iván Serrano. Silvia, el director Gerardo Nava confirmó que según sus mediciones ha aumentado el nivel de E. coli en Bogotá, pero que el agua aún se puede consumir. Sin embargo, advirtió que puede ser riesgosa para personas que no tengan suficientes defensas. Según la información reportada por el Sistema de Vigilancia de la Calidad de Agua Potable del Instituto Nacional de Salud, máxima autoridad nacional en este tema, la presencia de coliformes totales y la bacteria E. coli en varias muestras de agua en Bogotá analizadas aumentaron. Como riesgo de alguna manera se ha incrementado. El informe que consolida el nivel de riesgo de que el agua se pueda contaminar indica que comparando el año 2011 con el primer trimestre de 2012, la presencia de la bacteria E. coli aumentó considerablemente en por lo menos 510 muestras de agua en Bogotá. Pasó de un porcentaje de 6.5 no aceptable en 2011 a marcar 10.9% en 2012. ¿Qué quiere decir? Que se salió de norma en función de lo que dice la norma. ¿Qué es? La norma dice, hay presencia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud confirma que aunque está comprobado el incremento de microorganismos como el E. coli en el agua, esto no quiere decir que el agua de Bogotá no sea potable. El riesgo es el que se controla y bajo ese riesgo Bogotá está entregando un agua que bajo la norma puede perfectamente ser consumida. La bacteria E. coli es propia de la contaminación fecal y es potencialmente riesgosa para la salud humana. Es perfectamente plausible incluso que, como sucede en Bogotá, la mayoría de la población, por las circunstancias, tengamos buenas defensas, por llamarlo, y aguantemos una carga pequeña de 1 o 2 microorganismos si es que no lo tomamos sin saber. Hay ciertos grupos poblacionales a los cuales una infección por E. coli les puede producir una enfermedad de mucha más consideración. Dentro de esos están los niños, los ancianos, los pacientes inmunocomprometidos. En un derecho de petición que Noticias 1 le envió al gerente del acueducto, este dijo que no existe ninguna coincidencia entre el informe del Instituto Nacional de Salud y el del Laboratorio de Aguas de la empresa de Acueducto de Bogotá, ya que las mediciones no son comparables. Noticias 1 considera que frente a la reacción del alcalde Gustavo Petro en este tema, es necesario fijar una posición editorial. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Diego Bravo, calificaron de falso, calumnioso e injurioso un informe publicado por Noticias 1 sobre la calidad del agua en la capital y amenazaron con denunciar penalmente a este noticiero por el delito de pánico. Ya me aburrí del tema de que yo aguante y aguante, y la decisión que yo he tomado es que se investigue penalmente. 8 días después de la emisión del informe, las denuncias no se han radicado y la opinión pública sigue sin saber cuáles son las medidas que tomará la administración Petro para garantizar que el agua de la ciudad tenga la calidad que se publica sobre ella.
con la tranquilidad que nos da haber cumplido con nuestro deber de informar seriamente y en defensa del interés general, Noticias 1 le comunica a su audiencia que está dispuesto a responder por sus afirmaciones y ratifica que ni las acciones legales que anuncia el alcalde ni ningún otro tipo de presiones afectarán el carácter independiente e investigativo de nuestra red y la de ustedes. La Contraloría Distrital señaló que a 2 meses de terminar el periodo de la actual administración de la Bogotá Humana, evidenció el incumplimiento en 30 metas en infraestructura planteadas por el alcalde Gustavo Petro. Estos proyectos sin ejecutar afectaron la calidad de vida de los bogotanos. Según el Contralor Distrital Diego Ardila, la actual administración deja 30 deudas fundamentadas en el poco avance de dichas metas contempladas en el plan de desarrollo. De junio de 2012 a 31 de julio de 2014, la administración tuvo los recursos suficientes para sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad y dejó de ejecutar en esas fechas 3.2 billones de pesos. Mientras el órgano de control hablaba de malos manejos de dinero, Petro respondía con acusaciones de persecución política. Hoy, la Contraloría reveló que durante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, ese organismo abrió 591 procesos fiscales en su contra. Que suman más de 1 billón de pesos del patrimonio público que se perdió, que se considera daño fiscal y que están en vías de recuperación.
La Cámara de Comercio de Bogotá divulgó ayer un estudio sobre Bogotá, ¿cómo vamos?, en donde aparece la imagen del alcalde Gustavo Petro totalmente negativa. La ciudadanía califica como mala la gestión del alcalde Petro. De acuerdo con la encuesta elaborada por Cifras y Conceptos, la imagen positiva del alcalde está apenas en un 19%. Y a la pregunta de cómo van las cosas en Bogotá, el 73% de la población respondió que mal. Frente a semejante desastre, el señor alcalde dijo: una manera de no presentar esa realidad y demostrar unas sensaciones que no son, es coger el porcentaje de población de estratos altos y en la muestra estadística incrementar. Pero pusieron como porcentaje de la muestra de estratos altos el 21% en la muestra, cuando apenas es el 4.5% de la población. Afirmó que él conocía la encuesta. Entonces fue pastorcito mentiroso, porque la encuesta fue hecha mayoritariamente en estratos bajos y medios. Vean el nivel socioeconómico en que fue realizada. Bajo 48%, medio 46%, alto 6%. Es decir, el 94% consultada pertenece a estratos medio y bajo. El director de Cifras y Conceptos, César Caballero, dijo lo siguiente frente a la afirmación del señor alcalde. En algunos otros años los resultados del alcalde Gustavo Petro eran distintos. En ese momento siempre se tuvo la misma distribución de estratos que se tiene hoy. En las 1.712 encuestas, el estrato 5 y 6 corresponde al 6% del total de la muestra. No es cierto que la mayor parte de la muestra esté en ingresos altos. Eso no corresponde a la realidad. Alcalde, tras de que estamos como estamos y usted tratando de descalificar la verdad,